Una transformada de Laplace. Entonces, bueno, ¿qué es una transformada? Literal, a grandes rasgos, o sea, adornan mucho los libros. Tienen aquí un problema de derivadas. Por ejemplo, no sé, derivada de y con respecto de t cuadrada más x derivada de y con respecto de t más 6y igual a e a la t. Bueno, ahí mezclé más variables. También se puede usar, pero vamos a ponerlas todas solo en dos variables. Es decir, que esta en lugar de x sea t, para que no sea tan complejo. O sea, la variable independiente es t. Y sí, bueno, se usa más transformada de Laplace para estos asuntos. Entonces, ¿qué hace una transformada de Laplace? Literal, este es un espacio, se llama, o sea, mezcla álgebra lineal, la transformada de Laplace, física matemática avanzada. Este es un espacio de, por decirlo así, espacio de derivadas. Derivadas. O sea, donde hay problemas con derivadas, como lo pueden ver. Entonces, ¿qué es lo que hace una transformada? Agarras una transformada de Laplace que generalmente se pone así. Es una letra griega, no me pregunten cuál es. Entonces, agarran este operador, lo meten el problema en derivadas, así como está, lo meten en la transformada y ¿a dónde lo envía? Lo envía a un problema f de s, donde s es un parámetro, ¿no? Un parámetro cualquiera. Este es un parámetro s. Este espacio, o sea, lo que agarra es como una maquinita. Tú metes un problema de derivadas complejo. Este es relativamente complejo porque los coeficientes son variables, alguno constante, pero con uno que sea variable ya el problema se considera de coeficientes variables. Entonces lo agarran, lo meten a la máquina que se llama transformada, en este caso, puede ser transformada de Fourier también, pero bueno, en este caso es transformada de Laplace. Lo meten y lo transforma en un espacio, ¿qué es más fácil? ¿Un espacio de derivadas o un espacio algebraico? Pues un espacio algebraico, siempre y cuando su álgebra esté bien, no esté bien fundamentada, algebraico siempre va a ser algebraico, si lo escribí bien. Entonces, siempre es más fácil un problema algebraico donde empiezan a haber truquillos ahí de álgebra. Por ejemplo, esta cosa que se ve en cálculo integral que se llama cuando separan un polinomio en varios, se me olvidó ahorita el nombre, fracciones parciales. Entonces, ¿qué es lo que hace la transformación de Laplace? Literal, agarra un problema de derivadas y lo convierte en un problema algebraico. Lo manda a un espacio algebraico. Y en teoría, esto es mucho más fácil que un problema de derivadas. Ok, bueno, ya están acá en un espacio. Es como andar de una dimensión en otra, ¿no? O sea, así funciona las transformadas. Lo manda de un espacio a otro. Esa es la facultad de la matemática. Ahora, están en el espacio algebraico. Están acá. Y lo manipulan, ya lo transformaron. Es un problema algebraico. Y empiezan a hacer álgebra, fracciones parciales, etcétera. Y todo va a quedar en términos de S, del parámetro S. O sea, las T's las convierte en S. Ahora, ya lo resolvieron en el espacio algebraico S, ya está resuelto, pero ustedes tenían un problema real que era dependiente de T. Entonces dices, ¿y ahora cómo le hago? Yo ya me moví de espacio. Entonces lo que se hace ahora es algo que se llama transformada inversa. Te regresas acá con la transformada de Laplace inversa. La transformada de Laplace inversa es esta letra griega, pero elevada a la menos 1. Entonces, lo que agarras el problema en ese, el problema algebraico, y ahora que ya está resuelto, o sea, aquí le metes toda el álgebra que te sepas, lo resuelves y le metes ahora la transformada inversa y te regresas al espacio de derivadas, pero ya con la solución. Esa es la idea básica. Tienes un problema complejo acá, en derivadas. Ok, ya lo tienes aquí complejo en derivadas. Lo transformas y te queda un problema en álgebra. Ya, estás sin derivadas. Y manipulas el álgebra, lo resuelves, lo que se signifique eso de resolver, lo resuelves
Pero pues estás en S y tú tenías un problema en T, entonces ¿qué haces? Aplicas la transformada inversa de Laplace. Te regresas y ya tienes aquí la solución, pero en términos de T. Ya solucionaste el problema. Ese es el mecanismo de la transformada de Laplace. Aquí le voy a poner bueno, esto lo voy a poner para que no haya... Hoy no voy a tomar pantallazos porque pues estoy grabando esto. Entonces, esto es la transformada, el tema transformada de Laplace. Como les digo, es la punta del iceberg de la matemática en serio. Ya cuando hablas de transformadas ya estás hablando de cosas más serias. Entonces ya lo resolviste acá en álgebra, está resuelto en S, te regresas y ya tienes la solución en T. Eso es todo, es una maquinita. Así funcionan cualquier derivada, así sea de mates avanzadas, así sea de cualquier tema. Tienes un problemota, ¿qué es lo que haces? Está grosero, está así matón, está como me dijo un alumno, está dálmata. Este, lo transformas y ya te vas aquí con puras heces, donde no hay derivadas, donde todo es bonito, y lo resuelves con álgebra, que en teoría sabemos usar álgebra más fácil. Y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo me regreso? Pues tomas el camión de regreso, ¿no? Entonces ya te regresas al espacio de las T's. Y ya, aquí ya tienes tu solución. Obviamente hay reglas. Se define la transformación de Laplace, lo que es, todo esto. A grandes rasgos, ¿cómo queda ya más estricto? Esto es el esbozo, eso es lo que los invité a que hicieran, esbozos que lo expliquen los temas con sus propias palabras. Eso ayuda mucho. Esta es la versión de Miguel, de Quintero, ¿no? O sea, la explicación en base que ya las he usado, pues ya después le hayas el truco y dices, no tiene nada de esotérico, no tiene nada. Muchos les da pavor esto, hasta le dicen trastornada de Laplace, no tiene nada de extraño, es relativamente fácil. Entonces, por ejemplo, tienes un problema, estás con la transformada de Laplace, tienes un problema y tienes el problema de la siguiente forma. Déjenme, es que estoy viendo el ejercicio de asistencia. Tienes un problema en T. Como pueden ver, aquí está en T. Aquí hay derivadas, aquí adentro. ¿Ok? Ya lo transformaste y te manda un problema F mayúscula en S. Ya, ahora estás acá en el espacio de las S. Aquí estás. Ya lo resuelves, haces todo tu movimiento. Esto ya que estoy haciendo es más formal. Entonces, ¿cómo te regresas? La pregunta es, ¿cómo te regresas acá? Este de aquí, el sentido sería así. Pero ahora yo quiero el sentido contrario, es decir, así. ¿Qué le aplico a f de s? La pregunta, ¿cómo me regreso a f de t? Pues muy fácil. Aplico la transformada inversa. Aquí, espérenme, pongo más para acá esto. Aplico la transformada inversa. La transformada inversa es elevada a la menos 1, es el símbolo. A f de s y obviamente pues ya estás aquí, f de t. Te regresas al espacio de las T's, ya con la solución. Vean lo que sucede aquí. ¿Qué pasaría si yo aplico inmediatamente de este lado, del lado aquí arriba, aplico la transformada inversa aquí, a todo esto? Es como composición de funciones. Y aquí aplico la transformada inversa. Ay, bueno, esa es la letra griega que debería de ser. O sea, lo que aplico aquí, lo aplico acá. Transformada inversa y transformada inversa. Si yo aquí tengo la transformada normal, y la transformada inversa, pues son operaciones contrarias, entonces es como si se cancelaran, se cancelan. ¿Y qué te queda? Pues nada más esto, nada más sobrevive f de t. Y de este lado te va a quedar la transformada inversa de f de s. Es decir, las transformadas son procesos inversos. No hay gran truco en esto. De eso se trata. Y para ventaja de ustedes, como hay tablas de integrales, tablas de derivadas, también hay tablas de transformadas de Laplace. O sea, ustedes googlean ahorita rápido y hay unas tablotas gigantescas de transformadas de Laplace. ¿De qué trata este tema? ¿Cuál es mi función? Pues las voy a enseñar a usarlas. Ese es el truco. Definir qué es la transformada de Laplace, ya más o menos les dije de qué trata.
De eso trata la física matemática, también trata de eso, eh, ¿cómo se llama esto? Las transformadas de Fourier, que son un poquito más elaboradas, pero poquito, o sea, no hay gran ciencia, se ven ya en matemáticas avanzadas. Entonces, esa es la idea muy general, chicos, de las transformadas. Tienen eh, ciertas propiedades, por ejemplo, voy a poner las propiedades. Si recuerdan, en álgebra lineal tenían estas propiedades. Vamos a hacer un déjà vu a álgebra lineal. Si ustedes tenían dos vectores, así, se apoya mucho esto. Regresemos a álgebra lineal. En teoría ya la llevaron o la están llevando. Entonces, ¿qué hacía la transformación? La transformación partía sumas. Si era lineal, pasaba esto. Partía sumas. Si estos de aquí son vectores. ¿Qué otra cosa hace una transformación lineal? Si tienen un vector multiplicado por una constante, literal, escupe las constantes, entonces va a quedar así. Esto es lineal. Resulta que las transformadas de Laplace también funcionan de esa forma. Es decir, si ustedes tienen, por ejemplo, la transformada de Laplace de c por f de t, donde c es una constante, eso es igual a c, la transformada de Laplace de f de t. ¿Ok? Independientemente, o sea, para cada sapo hay una pedrada, entonces para cada función va a haber una regla de transformación en base a la definición estricta de lo que es transformada en Laplace. ¿Cuál es, por ejemplo, si yo tengo la suma de dos funciones? F de t, y aquí voy a poner más g de t. Va a ser la transformada de f más la transformada de g. Es decir, partes sumas de funciones. Da lo mismo transformar todo de un jalón o transformarla sus partes, siempre y cuando se estén sumando. Esta regla no aplica como tal cuando se están multiplicando las funciones. Ojo. ¿Qué pasa si una función en t está multiplicada por una constante? Literal, pues saca las constantes. Como decía mi profe de allá, de CU, cuando llevé esta, pues me dice, escupe las constantes, no le gustan. Entonces aplica también para la transformada de Laplace. Bueno, después de este choro, si no hay dudas, vamos a definir lo que es una transformada de Laplace. La definición formal, pues es una integral eh, impropia. ¿Qué es que sea impropia? Que hay límites infinitos. Entonces tengo la transformada de Laplace de f de t. Ya voy a poner lo que es la definición formal. Obviamente hay una demostración que la desarrolló, obviamente, yo creo, Laplace. Es que luego le ponen transformada de Laplace, pero no necesariamente fue Laplace solamente. Entonces, la definición formal, es la integral de 0 a infinito, donde es una integral impropia, de e a la menos s de t, donde ya aparece aquí, como podemos ver, los dos parámetros, el tiempo y s, y aquí van a poner la función que están transformando. Y aquí vean cómo están integrando con respecto de t. Observen, esto es importante. Bien, cuando ustedes aquí agarran, no sé, por ejemplo, quiero transformar, no sé, una carita feliz, ¿no? Entonces, esa carita feliz depende de t, entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a integrar de 0 a infinito y van a poner aquí siempre el e a la menos st y aquí ponen la carita feliz. Y bueno, de eso se trata. Lo que hay aquí lo ponen acá. Y bueno, ¿qué obtienen? Obtienen un problema en S, o sea, un problema ya transformado en el parámetro S, donde hay puras S. Ya no les deben de quedar T's. Entonces ya están transformando, están enviando un problema que depende del tiempo a un problema que depende de S. ¿Qué es S? Un parámetro algebraico. Entonces lo mandan acá y ya tienen aquí un problema algebraico donde tienen que manipular el álgebra así, de volada, para que les quede bonito, lo solucionan y se regresan con la inversa. Esta es la definición de transformada de Laplace. Ahora, es la definición formal, quien la desarrolló es así. ¿Qué sería la transformada inversa? La definición de transformada inversa.
Definición de transformada de Laplace inversa. ¿Qué sería? Pues es otra definición parecida. La transformada inversa, recuerden que es de aquí para acá ahora. Entonces la transformada inversa se aplica a S. Entonces obviamente va a ser algo así. La transformada inversa de f de s, f mayúscula de s, se acostumbra a poner la f minúscula con t y la f mayúscula con s. Entonces va a quedar así. ¿Cómo queda definida? Ahora vean, va a quedar 1 entre 2 pi i, donde i es el número imaginario, la integral de menos infinito a infinito, aquí sí va el intervalo completo, de e a la s de t por f de s diferencial de S. Observen algo, aquí van a integrar la transformación de Laplace directa, cuando están transformando un problema de t, están integrando con respecto de t. Cuando aplican la inversa, están integrando con respecto de s. ¿Por qué? Con respecto de s, porque lo que van a obtener al final es f de t, es decir, se están regresando. Estas son las definiciones formales. Esta es la definición de transformada de Laplace y esta es la definición formal matemática de la transformada inversa de Laplace. Así están definidas, así las desarrollaron gente que pues hace siglos pues le dio duro a las matemáticas y pues ya definieron estos temas. Es una gran herramienta, les digo que ya es, se puede decir, herramienta sofisticada y con esto se pueden resolver ecuaciones diferenciales de manera más práctica. Son bazucazos, literalmente. Están matando hormigas a bazucazos con estas cosas de acá. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profe. Muy bien, gracias. No hay gran ciencia, como lo pueden ver. Bueno, ¿dónde hay si hay gran ciencia? Pues quien encontró esto, ¿no? Ahí está la genialidad que definió esto y dijo, ah, mira, lo podemos desarrollar así. Lo aplicó Laplace, entre otros, para la mecánica celeste, o sea, la mecánica de cómo se mueven los planetas, cómo interactúan unos con otros. Entonces se topó con ecuaciones diferenciales bien rudas, pero rudas, rudas, y dijo, no hacerlas así como lo que les he venido enseñando por coeficientes indeterminados, variación de parámetros, son talachas gigantescas, enormes, espesas, aburridas, etcétera. Entonces, pues se inventaron esta herramienta súper sofisticada, o sea, sí, sí hay genios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Vamos a poner un ejemplo. Voy a borrar esto. Vamos a transformar una función. Esta, por ejemplo, que sea ejemplo 1, sea f de t igual a e a la a t, donde a pertenece a los reales, ¿no? Una exponencial, ya saben que empezamos con las exponenciales porque son muy básicas. Entonces, yo quiero ver en qué lo transforma. Pues vamos a ver. ¿Qué me dice la reglita? La reglita me dice, la definición es la transformada de f de t, de lo que está en t, es la siguiente. O sea, me apego a lo que dice la integral, es la integral de 0 a infinito de e a la menos st, eso siempre va a estar, menos st por f de t, es lo que acabo de ver, con respecto de t, y acá me debe de quedar algo en términos de s. Bien, entonces pues me voy a pegar a eso de ahí. Voy a meter esto como f de t, entonces me va a quedar la transformada de Laplace de e a la at, es la integral de 0 a infinito de e a la menos s de t por f de t. ¿Qué es f de t? E a la at. E a la at diferencial de t. Bueno, aquí tenemos la misma base, entonces sumo los exponentes. Al sumar los exponentes, lo que me va a quedar va a ser la integral de 0 a infinito e a la t por menos s más a. Ya junté, al sumar esto, ya lo único que hice fue factorizar la t. Entonces aquí va a quedar diferencial de t. Ya tengo eso de ahí, pero es una integral impropia. ¿Cómo impropia? Es de que maneja límites en el infinito, o sea, ya son integrales bien groseras. ¿Cómo subsano ese problema? Pongo aquí
límite cuando k tienda a infinito, límite cuando k tiende a infinito, límite cuando k tienda a infinito de la integral de 0 a k de e a la t menos s más a, diferencial de t. Obviamente, ¿qué se hace? Primero se integra esto para los que no han manejado integrales impropias, y por ahí tengo un video en YouTube de integrales impropias. Entonces tengo que hacer esta integral con k, o sea que k no sea infinito, no puedo poner los límites sin infinitos. Integro esto y al último calculo el límite, no se me aloquen y metan límites desde antes. Vamos a hacerlo, entonces tengo que integrar esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues el exponente lo voy a nombrar como u alfa, como quieran, ¿no? Entonces digo, sea u igual a menos s más a por t. La diferencial de u pues va a ser esto mismo menos s más a por diferencial de t, ¿no? Esto es una constante, se considera constante. El menos s y más a, aunque menos s es el parámetro a donde voy a enviar el problema, al espacio de las s. Observamos aquí tengo diferencial de t, pero me falta todo esto. Si yo quiero pasar todo eso en términos de u, entonces tengo que meterle esto aquí y dividirlo entre esto para compensar la integral, es decir, hacer un cambio de variable, de tal forma que me queda así. Límite cuando k tienda a infinito, entre menos s más a, la integral de 0 a k, y aquí voy a poner e a la t menos s más a, aquí voy a poner el menos s más a que metí, menos s más a, diferencial de t. Observen, aquí en este problema metí el menos s más a, pero si no compenso, pues se vería que nada más estoy alterando el problema por mis pantalones. Entonces, si yo meto aquí el menos s más a, tengo que dividirlo entre lo mismo para no alterar el problema. Ahora sí ya puedo cambiar todo en términos del cambio de variable. U, pues va a ser todo esto, el exponente. Diferencial de U va a ser todo esto. Y ya queda un problema mucho más simple. Es decir, va a quedar como, vean cómo voy arrastrando el límite, nunca me olvido del límite. Límite cuando tiene k tiende a infinito de 1 menos s más a, la integral de 0 a k, e a la t menos s más a, pues es e a la u, entonces va a quedar e a la u. Y menos s más a por diferencial de t es diferencial de u. Entonces aquí, pues esta integral que está aquí ya es trivial, es e a la u. La integral de e a la u es e a la u. Entonces voy copiando todo. Límite cuando k tiende a infinito por 1 entre menos s más a va a ser igual a e a la u. La integral de esto es e a la u. ¿Pero qué es u? Me regreso a la variable que yo tenía. Va a ser menos s más a por t, ¿no? Ahí está. Y esto lo evalúo en sus límites de integración. Ya aquí regresé a la variable original. Es decir, si yo integro esta parte de aquí, va a ser e a la u, obviamente. Pero u, me regreso a la variable original, que era lo que tenía acá, y pues obtengo esto que está acá. Muy bien. Ahora, ¿qué hago? Evalúo hasta el último, calculo el límite. Evalúo los límites de integración. Me va a quedar entonces límite cuando k tiende a infinito de 1 menos s más a por e a la menos s más a. En lugar de t pongo este límite de integración, k menos e, evalúo este límite 0, lo meto donde veo la t, pues este exponente se va a hacer 0, e a la 0. Me queda de esa forma. Y ahora pues sigo arrastrando el límite. Obviamente me estoy tardando porque pues lo voy explicando, pero conforme van agarrando el truco, pues lo hacen más rápido. Menos s más a. Y aquí pues este e a la 0 es un 1, ¿no? Entonces aquí me va a quedar e a la menos s más a por k menos 1.
Bien, ya llegué ahí. Este término de aquí es un K, ¿no? Entonces déjenlo, pongo bien porque parece otra cosa. Aquí, este de ahí es un K. Nada más lo único que lo que hice fue hacer un cambio de variable, integrar y hasta el último voy a calcular el límite. Yo ya ahí tengo menos s más a. Podemos ver lo siguiente. Esto de aquí lo puedo separar, este de aquí, este término de aquí, separar en menos sk más ak. Repito, este exponente lo puedo ver como menos s por k, a por k, de tal forma que me queda aquí como, ¿por qué voy a hacer eso? Para poder meter el límite, no he terminado la integral. Límite cuando k tiende a infinito de 1 entre menos s más a, de aquí me va a quedar e a la AK entre e a la SK. ¿Ok? ¿Qué es lo que hice? Pues nada más distribuí esta K con menos S y esta K con A. Entonces K con A pues queda arriba y K por menos S es K por menos S, pero es otra exponencial que sería e a la menos SK. Y si lo mando al denominador se queda como positivo, por eso queda aquí positivo. Y aquí pues ya pongo el menos 1. Esto de aquí, para el límite, es constante. El límite está corriendo en k. Si yo hago que k tienda a infinito, observen lo que va a suceder aquí. Si yo hago que k tienda a infinito, este término de aquí se va haciendo gigantesco. Esta exponencial que está aquí se va haciendo gigantesca. Este término de aquí se va haciendo gigantesco y entonces hace añicos al denominador. Al calcular este límite cuando k tiende a infinito, este término que está en el denominador o abajo se hace cada vez más gigante, o sea, un exponencial elevado a un número grande se va haciendo gigantesco y entonces hace añicos este término. Entonces, al hacer el límite, lo único donde puedo meter el límite es donde veo k. Porque para el límite este término es constante y este término es constante. Si ustedes calculan el límite de una constante, es la constante. Entonces prácticamente los está ignorando el límite, este término y este. Donde interactúa el límite es en este término que está acá. Entonces, repito, si en el denominador k es enorme, este denominador se hace gigantesco y aplasta al de arriba porque se considera S mayor a A. Entonces, como S es mayor a A, este le va a ganar. Este de aquí siempre le va a ganar a este. Entonces, si yo ya meto el límite, lo único que va a quedar aquí, este límite, al meter el límite, este término tiende a cero. Literal, desaparece. Y ya nada más quedaría el menos 1 y el 1 entre menos s más a. Pero como les dije, el límite está corriendo en k, entonces para el límite estos los mira como constantes. Literal, para el límite estos se camuflajean porque está corriendo en k. Entonces esto queda nada más como menos 1 entre menos s más a. Si yo lo veo de cierta forma, puedo bajar este menos que está aquí. Ya eso es meramente álgebra. Este menos lo puedo bajar acá y nada más me va a quedar de la siguiente forma. Eso ya nada más es por comodidad algebraica. Va a quedar así. Este menos lo bajo y aquí me va a quedar S menos A. Bajé, insisto, este menos lo bajé acá. De tal forma lo voy a poner aquí en rojo. Si este menos lo bajo aquí abajo, lo bajo aquí abajo, oiganme. Entonces lo bajo aquí, pues es menos por menos, me da aquí S, y menos por más me da menos. De ahí sale este menos que está acá. Observen, ya aquí hice la integral, este término que está aquí. Ya eso de ahí es f de s. Ya estoy en el otro espacio, chicos. Ya estoy en el espacio de las s. Aquí ya no hay t. Ya me fui de a otro espacio. Literal, o sea, como si fuera película de ciencia ficción. Es abstracto esto, pero te estás yendo a otro espacio. A otro espacio matemático, o sea, es abstracto nada más. Queda como f de s. En resumen, si ustedes buscan en las tablas de integrales, digo, de transformadas de Laplace, espérenme, es que me estoy quitando una chamarra.
Si ustedes buscan en las tablas ¿cómo se llama? De integrales, va a quedar algo así. Déjenme ponerlo. Bueno, ya aquí se hace la integral. Literal van a que buscar algo así, ¿no? La transformada de Laplace de e a la at va a ser igual a 1 entre SA. Ya está, lo acabamos de calcular. Por ejemplo, un caso particular. La transformada de e a la 2t. ¿Cuánto es? Pues muy fácil. 1 entre s menos 2. Ya. Ya la transformé. Esto ya está en f mayúscula de s. Está en el espacio algebraico de las s. Y esto de aquí adentro es f de t. Eso es f de t. Entonces estoy brincando de espacio en espacio. Estoy haciendo esto. F de t y acá f de s. Estoy haciendo esto. Me estoy yendo al espacio de las s. No hay gran ciencia, creo. ¿Dudas, chicos? Profe, Todo Mande. bien, profe. Muy bien. a mí no me quedó muy claro por qué se cancelaron las es. O sea, dijo que se hacían cero, pero Ah, ok. Muy bien, Galileo. Este término. sí, justo. Ok, déjalo recorto y lo paso acá. Este término. Sí es medio... no, ya la regué. Déjame, lo vuelvo a tomar. Lo podría volver a apuntar, como puedes ver. Se me hizo más fácil. Uno se va haciendo como Dino. Entonces añadir a la página actual, añadir a la nueva página. Entonces está acá. Este término de aquí. ¿Por qué se hace cero? Entonces, ¿por qué se hace cero esto de aquí? Se considera, desde la hipótesis del problema, eso me faltó ponerlo, siendo sincero, se considera que S es mayor a A. Entonces, teníamos esto, 1 entre menos S más A, aquí va a quedar E a la A K, y acá queda E a la S K menos 1, ¿no? Y por acá tenía el límite cuando K tiende a infinito. Muy bien, entonces, como les dije, está corriendo el límite en K. Entonces, para el límite esto está camuflajeado, se dice. Entonces, esto lo ignora. Entonces lo sacas, porque está corriendo en K el límite. Aquí no hay K, entonces no lo pela. Límite cuando K tiende a infinito. Ya, no lo peló, pasó, no, lo ignoró totalmente y lo metes acá. E a la AK, E a la SK menos 1. Y entonces el límite, si recordamos sus clases de cálculo, se reparte con cada sumando. Entonces me va a quedar menos, bueno, queda 1 menos S más A. Y aquí ya siendo más estrictos, aplica este límite con este. Límite cuando K tiende a infinito de E a la AK entre E a la SK. Y aplico también el límite a esto que está acá. Menos límite cuando K tiende a infinito de 1. Pero como les dije, pues está corriendo en K. Entonces, para el límite no existe el 1 y lo deja pasar tal cual. Entonces, ya lo dejó pasar tal cual y queda así. Entonces, ¿dónde está nada más el problema? Aquí, en esto de aquí. ¿Cuánto es? Si S es mayor que A, pues obviamente S es la hipótesis que pone el problema. S va a crecer más rápido. Es decir, si aquí S, por decir algo, es 8 y A es 1, este crece más rápido. Ahora imagínalo de esta forma. Si S es más grande que A, entonces si K tiende a infinito, ¿cuál le gana a cuál? Pues obviamente el de abajo. Entonces este va a crecer mucho más rápido. ¿Qué es que crezca mucho más rápido? Que va a tender todo este término infinito. Recordemos la gráfica exponencial es algo así. Crece exponencialmente. Entonces si el S es más grande que A, pues esta exponencial, la de abajo, es mucho más potente. Entonces, si esta exponencial crece conforme K crece, se dispara esto que está aquí, se dispara a infinito. Entonces, dividir algo entre infinito, por ejemplo, 5 entre 10, así, algo gigantesco, casi es cero. Ahora imagínate, esto no es infinito. Si tú lo divides entre algo gigantesco, pues esto ya prácticamente es cero. Por eso se dice que este límite tiende a cero y desaparece.
¿Sí está claro ya? Sí, profe, gracias. De nada. Prácticamente así son todas las transformadas que hay, chicos. Ya hay transformadas de derivadas, transformadas de todo lo que pueden imaginarse. Por ejemplo, voy a hacer otro problema que es un poco más elaborado. Profe, Mande. una pequeña duda. Sí, dime. Em, ¿No es lo mismo que dejemos, o sea, expresada la integral de cero a infinito? O sea, sé que el límite que acá que tiende a infinito es como para simplificar un poquito eso, Ajá. pero de todos modos la sustitución sería igual, ¿no? Sí y no. Puede ser que en este caso, que es sencillo, sí pegue, chicle y pegue, ¿no? Lo que me comentas. Y que lo veas inmediatamente y digas, ah, pues este término se va a hacer añicos, pero es peligroso porque hay transformadas mucho más complejas. Entonces, por eso se sugiere que el límite se calcule al límite. El límite se calcule al último, perdón, ya estoy diciendo tonterías. Que el límite se calcula al último, por eso se sugiere eso. Entonces ahí es jugarle al vivo, literalmente yo no lo recomiendo, pero Ok, sí, podría ser, entonces, sí, por experiencia te lo puedo decir que no conviene. o sea, entonces siempre hay que expresarlo como límite y no tanto como la integral. Exacto, exacto. Ok. Muy bien. Vamos a ver un problemita más complejo. No, nada más le puede volver a poner la solución. ¿Esta o la siguiente? La siguiente. Esta. Sí. Muy bien, ya está. Profe, ¿por qué ahí es S-2? ¿Por qué es ese -2? Porque aquí ya es un caso particular. Este ya de aquí sería un caso particular. O sea, solo sustituyó A por cualquier número. Exacto. Primero lo resolví para A genérico. Lo que siempre se hace en matemática es resolverlo para algo genérico, o sea, algo en general, y después ya metes casos particulares, para que mates varios casos de un solo tiro. ¿Sale? Porque imagínate primero para hacerlo para A igual a 2, luego para A igual a 3, pues no. Mejor lo hago para un A genérico y ya después ya meto los casos particulares. Vale, gracias. De nada. Entonces vamos a ver un problema más complejo, que ya podría ser algo de señales eléctricas. Eh, por ejemplo, se va a hacer calcule, dice calcule la transformada de Laplace de f de t, pero vean lo que va a hacer. Bueno, lo que va a hacer es que se me barrió ahí, f de t, y la define por partes. E a la 2t, y acá pone un 4, si t es, aquí es menor a 1, si 1 es menor o igual a t. Es una función por partes. ¿Cómo queda esa función? Lo voy a tratar de dibujar aquí. Pongo aquí el eje F, aquí pongo el eje T. Entonces, donde parte todo es en 1. Donde parte todo es en 1. Aquí está el 1. Entonces me dice para las unos, para las T's, perdón, este eje es el T y acá está el eje F de T. Entonces, para las t's menores a 1 es la función exponencial e a la 2t. La función exponencial e a la 2t es algo así. Me voy a seguir hasta acá. Pero este tramo que está acá a partir de 1 a la derecha, no juega. Entonces, pues lo voy a borrar. Porque ahí sería así. Y luego me dice, si t es mayor o igual a 1, eso es igual a... Déjenme ver cuánto es E evaluado. Este puntito que está aquí, déjenlo señalo con el láser. Aquí el 1 voy a evaluarlo en esta función y voy a ver a dónde más o menos le pega. Sería E a la 2 por 1. Déjenme ver cuánto es eso. ¿Dónde está la exponencial acá? Déjenme ver, no la encuentro, ya la encontré. E a la 2. Ahí está. E
a la 2. Sería 2 porque es 2 por 1. Entonces déjenme ver. Es 7.38. Entonces este valor que está aquí tiene una altura de 7.38. Entonces lo voy a poner aquí. Es más o menos 7.38 o 7.4. Vamos a redondearlo para no complicarnos. 7.4 aproximadamente. Esta altura es 7.4. Y luego me dice si las T's, pero aquí hay un agujero, porque no está tomando el 1. Entonces, exactamente cuando llega al 1 hay un agujero, porque no está tomando el 1. Ahora, abajo, si las T's son mayores o iguales a 1, la función vale 4. Entonces, la función 4 pues sería por aquí. Esta es una altura más chaparra, entonces sería algo así. Aquí sí lo relleno porque sí está tomando el 1 y sería algo así. Tiene una altura 4. Siempre va a ser la constante 4. Entonces, a lo que voy, esta es la gráfica de esta función. ¿Ok? Es la gráfica de esa función y entonces esta gráfica podemos verla como si fuera una señal eléctrica. Sale en algunas ecuaciones diferenciales como una señal eléctrica y entonces lo que hace la transformada de Laplace es transformarlo en un problema de S y posteriormente regresarlo a un problema de T. Entonces ya tengo todo esto en problemas de T. Esto podría ser una señal eléctrica que tiene un salto aquí discontinuo. Hay una discontinuidad. Entonces todo esto, esa es la ventaja de la transformada de Laplace, ahorita que me acuerdo. Si hay funciones así partidas, utilizando variación de parámetros, coeficientes indeterminados, Bernoulli, lo que ustedes quieran, que quieran meterle, no, no pueden. Así partidas, no pueden. O es demasiado complicado, pero pues yo lo he visto como que nadie lo hace. Entonces lo considero como que no se puede. En cambio, con la transformada de Laplace se puede trabajar con funciones así partidas. O más aún, se puede transformar de la siguiente forma. Si yo tengo aquí los ejes y tengo un pulso es algo así. Ay, no, no es algo así. Es que agarré lo que no debería de haber agarrado. Un pulso es algo así. Esto es un pulso de una señal eléctrica. Entonces, este pulso, que es así literal un pulso, lo pueden meter en la transformada de Laplace y analizar un problema de electrónica. Cuando son partidas, cuando son pulsos, las transformadas de Laplace aplican como si fuera un cuchillo caliente en mantequilla. Si ustedes quieren aplicar variación de parámetros en pulsos o funciones partidas, es terrible, terrible, pues no lo he visto que lo haga nadie, entonces con eso les digo todo. Entonces voy a quitar esta función para hacerme espacio, la que está acá abajo. Nada más voy a engrosar esto. Vean cómo es una función partida y me dice que la transforme. Dice calcular la transformada de Laplace de esta función, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues aquí no puedo meter como tal, si recordamos la transformada de Laplace de f de t es la integral de 0 a infinito de e a la menos s de t por f de t diferencial de t, ¿no? Y esto me da un f mayúscula de s. Esta es la definición formal de la transformada de Laplace. Pero lo que voy a hacer, pues aquí es de 0 a infinito, pero de 0 a infinito, o sea, todo esto es de 0 a infinito. Lo que voy a hacer es primero integrar de 0, o sea, de 0 hasta 1, porque la definición de la transformada de Laplace, vean cómo mañosamente está definida de 0 a infinito. ¿Por qué de 0 a infinito? Porque, ¿qué les indica eso físicamente? Casi todos los problemas que se aplican transformadas de Laplace están dependiendo de t. ¿Y qué es t? El tiempo. ¿Por qué de ser infinito? Ya eso me empieza a decir muchas cosas. Porque no hay tiempo negativo. Entonces, en parte por eso está construida. O sea, está construida la transformada de Laplace para ser aplicada, literal. Entonces, voy a integrar de aquí a acá. Voy a hacer una integral de 0 a 1. Y luego voy a hacer una integral de 1 a infinito. Voy a sumar ambas. Cuando está partida así la función se hace de esa manera. ¿Cómo lo planteo el problema? Va a ser de la siguiente forma. Va a quedar la integral, como repetí, de 0, y ahora porque no quiere pintar,
casi les digo, ya se terminó la clase, chicos, ya no pinta esto, espérenme. Déjenme ver si logro que pinte. ¿Por qué no pinta? Si está acá, espérenme. A ver, ¿por qué no quiere hacer? Ahí está. No se acabó la clase. Entonces, de 0 a 1. De 0 a 1. Voy a hacer una integral. De 0 a 1. De 0 a 1. ¿Qué función agarro? ¿La exponencial o la recta horizontal? Agarro esta, la exponencial. Esta exponencial es esta que está acá. Entonces la meto ahí. De 0 a 1 va a ser meto como está la definición de la transformada de Laplace, e a la menos st, f de t, que sería e a la 2t. E a la 2t, diferencial de t. Pero me falta el otro tramo, va a ser más la integral de el otro tramo que me falta de 1 a infinito. Y de 1 a infinito, ¿cuál es la función? Pues la función es una constante, que es 4. Entonces va a quedar así, 4 e a la menos s de t. ¿De dónde viene ese e a la menos s de t? Pues de la definición de la transformada de Laplace. Y el 4 jugaría como f de t. Y aquí voy a poner diferencial de t. Entonces mi trabajo es hacer estas integrales. Literal, la primera integral es muy básica. La primera debe ser muy básica porque no es impropia. Está literal muy papita. Primero voy a ponerlo aquí en azul, primero hacer esta integral. Por lo tanto, no sería ahí un por lo tanto, sería un entonces. Entonces, voy a hacer la primera integral aquí en este espacio que me queda. Como es la misma base, sumo los exponentes, entonces me va a quedar e a la menos s de t más 2t diferencial de t. Esto pues puedo factorizar el t de tal forma que me queda aquí como, déjenlo quito y lo quito porque lo voy a sacar como factor común, entonces me va a quedar menos, aquí va a quedar una t. Ya. El menos s se considera como constante, entonces aquí queda más 2 por t. ¿Y ahora qué hago? Pues lo que hice hace unos instantes, tengo que hacer un cambio de variable. El cambio de variable va a ser el siguiente, tengo que dividir obviamente entre, aquí tienen que integrar rápido porque si no, si se atoran con el álgebra o las integrales, chicos, va a estar cañón. Entonces, y más cuando empiece a aplicar fracciones parciales, aquí va a quedar e a la menos s más 2 por t. Y bueno, como aquí metí esto, pues tengo que multiplicar aquí. Va a quedar menos s más 2. Estoy completando la diferencial para poder integrar. Ya quedó así, de esta forma. Ahora, esto lo puedo ver como e a la u y esto es diferencial de u. Entonces me va a quedar 1 entre menos s más 2 va a ser la integral de 0 a 1 e a la u diferencial de u, donde diferencial de u es todo esto y u es esto. Ya estoy haciendo en mi mente el cambio de variable y ustedes bien saben que esta integral es básica. Entonces me queda va a quedar 1 entre menos s más 2 va a ser igual a e a la u, o sea, la integral de esto es e a la u. La integral de e a la u o e a lo que sea es e a lo que sea. Entonces va a quedar e a la u. ¿Pero qué era u? Menos s más 2 por t. Menos s más 2 por t. Como pueden ver, ya estoy haciendo aquí las integrales mentalmente y la voy a evaluar de 0 a 1. Bien, ya teniendo eso de ahí, pues ya nada más, estoy haciendo nada más esta integral, esta que está acá. Entonces, pues ya nada más evalúo los límites, me va a quedar igual a menos, pues ya voy a voltear esto para que no me quede un menos acá, va a quedar 2 menos s, nada más los conmuté, y acá me va a quedar el 1 evaluado en esto, que me va a quedar e a la 2 menos s, y obviamente si yo meto el 0 aquí, pues el exponente se va a hacer 0 y e a la 0 es un 1, menos 1. Ya hice la primer integral, que me queda de esta forma, es decir, va a ser esta expresión que está acá. Ya hice esta, falta esta, ¿ok? Entonces vamos a hacer esa. Ahora voy a hacer esta que está aquí y voy a pasarme a un nuevo pizarrón. Entonces esta es la que voy a hacer ahora acá. Como ya hice la primera, pues voy a agarrar ahora otro color. Bueno, no, voy a agarrar el mismo, el azul. Sale de aquí el 4 y queda la integral de 1 infinito e a la menos s de t diferencial de t.
Bueno, yo ya tengo eso de ahí. ¿Cómo integro? Como les dije, puede ser que como uno esté tentado ahí a decir, bueno, ahí ya lo se ve que se va a desaparecer un término, pero todavía siguen siendo integrales básicas. Hay algunas transformadas de Laplace que son más groseras, más matonas, entonces tengo que tener cuidado de eso. Entonces, como aquí está compuesta, pues saben, ¿no? Ya saben que hago sea alfa menos st. Entonces, diferencial de alfa va a quedar menos s diferencial de t. Entonces, aquí le falta un menos s y tengo que dividir entre menos s. Entonces, me va a quedar aquí como 4 entre menos s. Y aquí voy a poner integral. Pero tengo que hacer, vean cómo aquí yo ya me estoy adelantando. Estoy haciendo lo que no deberían de hacer. ¿Qué es lo que no deberían de hacer? Primero, lo que estoy haciendo, o sea, ya integrar directamente sin meter el límite, porque es una integral impropia. Límite cuando k tiende a infinito. De 1 a k, de e a la menos st, diferencial de t. Se me había, yo ya estaba saltándome ese paso y créanme que sí lleva errores. Entonces queda esto de aquí, hago el cambio de variable, ahora sí, ya hago lo que debo de hacer correctamente. Entonces aquí me va a quedar 4, límite. ¿Por qué el 4 sale? Porque para el límite es una constante y no lo pela. Cuando k tiende a infinito, de la integral de 1 a la k, pero recuerden que hice el cambio de variable, entonces tengo que dividir todo entre menos s. Menos s, ya lo dividí ahí, porque ya voy a hacer el cambio de variable y aquí queda e a la u diferencial de u, porque la diferencial de u aquí lleva un menos s, aquí llevaría un menos s, entonces como estoy metiendo aquí un menos s, tengo que dividir entre menos s. ¿Por qué puedo sacar el menos s? Porque estoy integrando con respecto de t. Entonces esa integral ya es básica. Entonces me queda 4 entre menos s, límite cuando k tiende a infinito, la integral de e a la u es e a la u, entonces me queda e a la u, la integral de e a la u, repito, es e a la u, pero u, en este caso, vean que aquí metí u, vamos a quedar, para que sea consistente, aquí había metido alfa, por según yo cambiarle la variable, aquí es u, diferencial de u. Entonces queda e a la u, pero u es menos st, y evaluado de 1 a k, de 1 a k. Ahora, antes de meter el límite, queda 4 menos s, límite cuando k tiende a infinito, de e a la menos sk por, menos e a la menos s. ¿Ok? ¿Por qué e a la menos s? Porque estoy evaluando este límite de integral y este límite que está acá. Muy bien. Ahora sí, aplico el límite. Observemos que aquí sí hay una k. Aquí sí aplica el límite. Acá no. Como el límite está corriendo en k, aquí no aplica el límite. O sea, ¿qué es que no aplique? Para el límite esto es constante. Es decir, voy a hacer algo así. Va a quedar 4 entre menos s. Queda así. Ya meto el límite. Límite cuando k tiende a infinito de e a la menos sk menos, si aplico el límite a una constante, pues es la constante. Por eso ya ahí calculé el límite. O sea, si ustedes sacan el límite cuando, recordando cálculo diferencial, si sacan el límite cuando x, de x cuadrada, cuando x tiende a 2, pues es 4, ¿no? Pero si en lugar de x cuadrada ponen un 8 y x tiende a infinito, por ejemplo, sigue siendo 8. O sea, límites de constantes es la constante. Por eso queda aquí e a la menos s a la menos s. Ahora, si k tiende a infinito y s es positivo, si s es positivo, y k tiende a infinito, ¿cómo es este exponente que está aquí? Súper negativo, ¿no? Si k tiende a infinito y s es positivo, supongan que es como 8 por decir algo, y k tiende a infinito queda 8 por infinito, pues es infinito, pero con este menos que está acá, afuera, se vuelve e a la menos infinito. Y por las razones que les expliqué anteriormente, este término pues se hace 0, tiende a 0 en el límite.
Entonces, ¿qué queda? Entonces, nada más quedaría como 4, este por este, ¿no? Este por este. Este menos con este menos se puede ir, o sea, menos entre menos da más, y quedaría 4e a la menos s entre s. Quiere decir que la integral o la transformada de Laplace de esta cosa que está acá, va a ser 4e a la s entre s, lo que tengo aquí. Juntándolo con la integral anterior, que era esta, pues voy a tener un total. Por lo tanto, aquí lo voy a poner, por lo tanto, vean nada más cómo se empiezan a complicar un poco los problemas. Va a quedar, por lo tanto, la solución total va a ser esto que está aquí, 1 entre 2 menos s, 1 entre 2 menos s, abro corchetes, me fijo lo que hay aquí dentro, e a la 2 menos s menos 1, e a la 2 menos s menos 1, más este término que está acá, que va a ser 4e a la menos s entre s. Vean nada más lo que sucede por hacer la transformada de Laplace de una función que está partida, que tiene discontinuidad. Las anteriores que vi hoy en la clase que acabo de mencionar, pues era una transformación muy fácil, ¿no? Hasta metí, si recordamos, metí e a la 2t, pues nada más era esto. Pero vean nada más, si yo parto una función, si la hago por partes, la defino, vean el total, cómo queda. Totalmente distinto. Entonces, la cosa es que tienen que respetar las integrales impropias. Tengan cuidado con eso, chicos. ¿Dudas? Sí. Ay, espera, se me fue la duda. Sí, Perdón. plantéala bien si piénsala bien para que te quede más claro. ¿Cuál sería tu duda, Jimé? Ya, que Muy si bien. se tiene que evaluar con ese positiva y ese negativa o solo se Sí, deja como tienes ese que hacer positiva. acotaciones. Porque muy buena, muy buena tu pregunta. ¿Por qué es buena la pregunta de Jimé? Porque si yo aquí me pongo a pensar, si S es negativa, esta S que está aquí es negativa, con este menos que está ya afuera, pues se vuelve positivo. Y si K tiende a infinito, pues esta integral quedaría como e a la infinito. ¿Y qué pasa si elevan e a algo que no es negativo? Es decir, si hacen algo así, e a la 10, e a la 100, e a la... Pues este número se dispara a infinito conforme crece. Por eso S tiene que ser positiva para que en total el exponente sea negativo. Si no, si no hacen esa acotación, ¿qué sucede? Pues les queda un infinito aquí y no llegan a nada concreto. Si no llegan a nada concreto, que es esto, pues no pueden decir nada. Pues les quedaría aquí un infinito. ¿Cómo van a decir, bueno, transformé una función y me mandó infinito? Pues no. De lo que oímos los físicos y los matemáticos, de hecho hay problemas de física abiertos, por ejemplo lo del Big Bang y todas estas cosas, es porque nos dan cosas en teoría en las matemáticas infinitas. Entonces siempre estamos huyendo de cosas infinitas. Entonces si no acoto el problema, que es acotar, poner las restricciones, pues esta integral se indetermina, o sea, no es nada, me dice que es infinita, entonces no llego a nada. Por eso debes de acotarlo. Es buena pregunta. Si no lo acoto, S mayor a 0, pues este término que está acá, que está aquí, no se volvería negativo y al meter el infinito, pues no se haría añicos. Entonces, pues no funcionaría. Tienen que acotar el problema. Entonces, la moraleja es, si ustedes no logran hacer las integrales impropias bien, pues todo va a estar mal. Y la sorpresa es aquí que no hay transformadas de Laplace en las tablas de funciones partidas. Solo vienen funciones normalitas, así como la anterior, como esta que está acá. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues cuando hay una función partida, pues te tienes que ir así desarrollando por partes. Entonces sí es importante que quede claro esto. ¿Más dudas, chicos?
entonces solo acotamos de manera que nos dé un Que no- valor concreto, ¿cierto? Sí, acotas para que no te quede una integral como resultado al final infinito. Si te queda infinito, pues ya no puedes hacer nada. Entonces lo acotas para que te dé algo concreto, como esto. Si yo no acoto esto, si yo no digo que ese es mayor a cero, pues esto se dispara a infinito. Entonces ahí tendrías un infinito. Entonces ya esto no llega a nada. Entonces tienes que acotarlo, hacer ciertas observaciones, porque si no, no sale. ¿Sale? ¿Más dudas, chicos? Como ven, creo, no hay gran ciencia. No hay gran... La idea es básica, andar pasando de espacio en espacio, andar brincando en espacio y regresarte al espacio original, pero eso lo vamos a ver posteriormente. ¿Qué es, desde mi punto de vista, donde puede arder Troya en el examen global? Que sus integrales no las hagan bien, que su álgebra no esté bien. Entonces, cuidado con eso, chicos, por favor. Porque sí es frustrante que hagan todo bien, la idea la tengan bien, pero por algo de ahí de álgebra, una integral impropia mal calculada, pues terminen calculando mal el resultado de un circuito, por ejemplo, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso. A ver, como ya no hay tiempo, esto ya casi se termina. Me lo van a enviar a mi correo, pero pues tienen hasta el... ¿Cuándo los veo? Hasta el martes, pero luego se les olvida. Entonces, fecha del martes. Lo quiero así, hecho con integrales impropias. Quiero la transformada de Laplace de seno de t, pero así calculado con la integral impropia, con la definición. No quiero que vayan a tablas, obviamente. Quiero los cálculos y quiero la transformada de Laplace de coseno de t. Tienen hasta el martes, chicos, pero no es conveniente que lo hagan el lunes porque ya ni se van a acordar. Con ese voy a pasar asistencia del día de hoy. Si no lo entregan, pues recuerden que al final se suman todos y tiene un porcentaje y va a ser mella en su calificación. Entonces quiero, por definición, las transformadas de Laplace de seno y coseno. ¿Ok? Me lo entregan a más tardar el martes, vía mail, con el título Ejercicio Asistencia del día de hoy. El día de hoy es 6 de noviembre, entonces ponen Ejercicio Asistencia 6 de noviembre. Por favor.